Vamos a ver otro de Taylor, donde no nos, creo que lo preguntamos así, ¿ver? Me parece que calculamos ah, puede ver, bien, vamos a poner vean. Que pusimos f de x igual, dijimos, un logaritmo, creo que fue creo que hicimos un logaritmo natural de 1.6, dijimos, f de x igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Porque quiero aproximar esto, me parece que pusimos un polinomio de grado 4, ¿sí? Y aquí escogemos x0 igual a, dijimos, un número cercano a 1.6, que tenga el logaritmo natural exacto, el 1 que está ahí, ¿sí? Ajá, logaritmo natural de 1 y 0, y aquí ya sacamos el polinomio de grado 4, pero puede cambiarle, por ejemplo, se puede tomar también como función esta. Yo quiero 1.6, puedo tomar logaritmo natural de x más 1, por ejemplo, ¿sí? Así. Mi polinomio es grado 4, ¿bien? Pero si yo pongo aquí logaritmo natural de x más 1, ajá, y yo voy a calcular 1.6, ven que mi x sería 0.6, que está aquí. Aquí evaluaría 0.6. Entonces, mi x0 ya no sería un punto cercano a 1.6, sino cercano a 0.6, ¿sí? Y también esto funcionaría. Tomaría x0 igual a 0. Ajá. Vean que si ve la diferencia, vean aquí yo en vez de considerar logaritmo natural de x, como aquí es 1.6, tomo x más 1. ¿Por qué x más 1 aquí? Cuando ponga 0.6 aquí, ya tengo el logaritmo natural de 1.6. Como voy a sustituir x 0.6, x0 tiene que ser cercano a 0.6, ¿sí? Entonces aquí sería x0 igual a 0, y funciona exactamente igual aquí que acá. Ajá. Ok, pues nuestro escenario. Sí, queda claro, es otra manera de verlo ahí. Ahora, no, les tienen que dar igual, como dije, el grado del polinomio. Hay veces que se pregunta, cuando ya se mete uno en el error, no lo vamos a hacer. Si determinan ustedes, se puede determinar el grado del polinomio. A ver, yo quiero una aproximación, digamos, poner una raíz cuadrada, a ver, una raíz cuadrada, a ver, del 2, por ejemplo, raíz cuadrada del 2, y quiero sacar la raíz de 2, el valor aproximado de 2, de tal manera que me queden, digamos, 4 cifras decimales de precisión. 4 cifras decimales de precisión. Entonces aquí sí se tendría que determinar el grado del polinomio. Aquí, ¿qué grado de polinomio uso para que me den las 4 cifras decimales de precisión? Está ahí, ¿sí? Tendría que determinar. Pero no nos metemos ya con el error, ahí directo les tienen que dar entonces el grado del polinomio, y sí tienen que determinar ustedes la función y el punto donde se debe desarrollar el polinomio de Taylor, ¿sí? Digamos aquí, aprovechando aquí, vamos a poner esta que está aquí. Vamos a ver una raíz cuadrada, mejor, a ver. Una raíz cuadrada de 9.3, por ejemplo. Y nos piden un polinomio para que no se vaya tan largo. Bueno, el estándar es 3 o 4, a ver si no se disparan ahí.
raíz cuadrada de 1.3, por ejemplo, ¿sí? Un valor aproximado de raíz de 1.3. Entonces, ¿quién sería la función f de x? ¿Quién sería la función f de x? Y quiero hallar este valor aproximado. Con un polinomio de grado 4. ¿Quién sería mi función f de x? ¿Quién me lo dice? ¿Quién sería mi función? ¿Quién me dice quién es mi función? Aquí hay un chat. 100. ¿Quién sería? Pues aquí, pues si quiero raíz de 9.3, ¿quién sería f de x? ¿Quién me dice quién sería raíz? Si me están escuchando, si quién, qué fácil, si es raíz de 9.3, ¿quién sería f de x? ¿Quién me lo dice? ¿Quién sería f de x? Raíz de X. Pues raíz de x. Ahí está, no hay otra ahora. Aquí está el polinomio de grado 4. Díganme quién sería x0 ahora. 9. 9. ¿Ya? 9, porque el 9 pues está cercano a 9.3 y raíz de 9 lo conocemos. Entonces, mi polinomio sería entonces alrededor de x0 igual a 9. Mi polinomio de grado 4 pues sería f de 9 más f' de 9 por x menos 9 más f' de 9 entre 2 factorial por x menos 9 al cuadrado más f3' de 9 entre 3 factorial por x menos 9 al cubo. Y más la cuarta derivada de 9 entre 4 factorial por x menos 9 a la cuarta. Ese es nuestro polinomio, entonces tienen que sacar f de 9, f' de 9, f' de 9 entre 2 factorial, f3' de 9 entre 3 factorial, f cuarta en 9 entre 4 factorial y ahí les queda. ¿Sí? Y ya, eso se reduce a un cálculo de derivadas. Ajá, y ya sustituyen aquí, quieren 9.3, sustituyen 9.3. Recuerden que lo que tenemos es que raíz de x es aproximadamente este polinomio de grado 4. Entonces, raíz de 9.3 es el polinomio evaluado en 9.3. Cuando evalúan en 9.3, todo esto, vean, les da punto 3, punto 3, punto 3, punto 3, ¿sí? Es 9.3 menos 9. Aquí llega f de 9, que aquí les va a dar 3. Ajá, por eso se escogió así, para que estos salgan exactos, etcétera. Aquí por punto 3, etcétera. Punto 3 al cuadrado. f3' de 9, 3 factorial, punto 3 al cubo, más, etcétera. Punto 3 a la cuarta. Aquí ya le meten calculadora y les da el valor aproximado. Ajá, y ya está. Entonces, esto sí lo deben de elegir la función y el punto, ¿sí? Alrededor del cual. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta que quiera? Ajá. Bueno, déjenme entonces, si no hay preguntas, bueno, el examen quedó el jueves, ¿verdad? Quedó el jueves, el último examen, a las 7 se manda el examen, el jueves. Ajá. Y si alguna otra duda, si quieren, alguna otra duda, a ver, aquí vi algo de Tapia. A ver, permítame. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pueden, mañana todavía me conecto aquí. Si hoy es martes, ¿no? Mañana es miércoles. Ajá, por si tienen más dudas. Ajá, ahí. Bueno, a ver. Vamos a, si quieren, si no hay más preguntas, esto no viene al examen, es nada más como información. Les interesan los números, por ejemplo. Un poco que les había comentado de la aproximación del número pi. Ajá. El número, la aproximación, ahorita ahorita comentamos, nada más platico rápidamente sobre. Bueno, a ver, recuerden que, así como habíamos planteado, y así se subieron las instrucciones, es lo que estaba viendo ayer, que deben de acreditar los 3 exámenes, para, digo, deben de acreditar, se promedian las 3 calificaciones y si sacan, suman 6 de 18 puntos, cuando menos, ya tienen, ya exentaron el global, ¿estamos de acuerdo? Si no suman los 18 puntos, tendré que hacer el examen global. No sé, esta situación les puede convenir a muchos, quizás a otros les pueda perjudicar. Vamos a ver cómo van el tercer parcial y yo se los planteo directamente ahí en el chat. A lo mejor a algunos les conviene que les promedie o algunos quieren recuperar esa parte, alguna parte que hayan reprobado o que también les voy a dar oportunidad, pues va a haber oportunidad de que si quieren recuperar esa parte, ajá, en el global, ahí mismo les pregunto y me contestan y ya se programa lo que quieren hacer, o si quieren que les promedio, les promedio. Ajá, así lo vamos a manejar. Bueno, pero si nadie promedia probatorio y reprobó más de 2 parciales, entonces hace todo el global. Si estamos de acuerdo, ahí sí no hay pierde. Si no alcanza el promedio, los 18 puntos, y reprobó 2 parciales, entonces hace todo el global. En la fecha que está indicada y es una fecha oficial. No tengo la fecha. Ajá. Si queda claro, entonces en el examen yo les pregunto ahí su situación y ya me dicen, ¿sí? Que está ahí. Ok, si queda claro, no hay duda. Es decir, si les conviene que les promedie, ahora les promedio y está su calificación. Si no conviene que les promedie, nada más se puede recuperar eso si una unidad, acuérdense, si recuperan esa unidad en el examen global, se recupera. Y si no, entonces se hace todo el global. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces eso el jueves en la tarde, por la tarde ya yo empiezo a calificar para que por la noche ya sepan más o menos, porque los globales son otra semana, pero no recuerdo qué día toca este grupo. Ahí están las fechas, sí, pero es cualquier día de la próxima semana.
Bien, ok, no hay preguntas más. Bueno, mañana, si tienen dudas, todavía me conecto, si quieren checar. Chequen los ejercicios de las listas que mandé. Les dije de la 4, 5, 5 bis, 6 y 7 para que practiquen. Ahí vienen ecuaciones trigonométricas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones algebraicas, cálculo de inversas, porque si en algunos exámenes sí vienen a resolver ecuaciones, una ecuación trigonométrica, una ecuación exponencial, logarítmica, va a ser un despeje. Así que si viene, se puede preguntar, ¿sí? Ok, ¿estamos de acuerdo? Bien, a ver, déjenme les platico nada más a manera de, pues casi de cultura general, el número pi. Déjenme les platico de este número tan icónico que es el número pi. El número pi. Una aproximación la primera aproximación que se hizo sobre el número pi data de 1671. 1671, y es simplemente sacar el polinomio de Taylor de esta función arco tangente de x alrededor de x0 igual a 0, un polinomio de Maclaurin. Vean. Es sacar el polinomio de Taylor de cualquier grado de arco tangente de x en x igual a 0. Vean. Vamos a hacer las derivadas porque las derivadas se empiezan a disparar, a complicar, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, aquí no sé qué grado. Vamos a poner nada más la serie de Taylor y se pueden ir sumando término por término. Nada más para que quede aquí, por ejemplo, f de 0 nos da arco tangente de 0. Vean, es alrededor de x0, es decir, nuestro polinomio vamos a poner en general p de x es f de 0 más f' de 0 por x más f' de 0, 2 factorial por x cuadrada, etc. f3' de 0, 3 factorial por x cúbica, etc. Ahí va, ¿sí? F de 0 es arco tangente de 0, que es 0. F' de x es la derivada de arco tangente, que es 1 entre 1 más x cuadrada. Vean que esta derivada nos da 1, ¿sí? Déjenme poner, bueno, la tercera derivada, la segunda derivada sale aquí rápido, porque esto lo podemos poner como 1 más x cuadrada a la menos 1, entonces nos da menos 1, 1 más x cuadrada a la menos 2 por 2x, es decir, nos queda menos 2x entre 1 más x cuadrada. ¿Sí? Vean que la segunda derivada en 0 nos da 0. Si volvamos en 0 nos da 0. La tercera derivada en x aquí ya se empieza a complicar. La tercera derivada en x nos queda esto. Menos 2 por 3 menos 3x cuadrada más 1 entre 1 más x cuadrada al cubo. ¿Sí? Entonces la tercera derivada en 0 nos da menos 2. Bueno, ven que aquí ya se complica. Por ejemplo, aquí la tercera derivada. La cuarta derivada, vean que es que derivar esto se complica. La cuarta derivada, la quinta derivada se va. Bueno, el caso es que este polinomio, vean que todas las pares se van a hacer 0, todas las pares. Todas las pares. Entonces, este polinomio p de x, f de 0 nos quedó 0. Aquí nos quedó f' de 0, nos quedó 1, aquí nos queda x. Esta nos da 0, todas las pares quedan, se hacen 0. Y luego la tercera derivada,
es menos 2 entre 3 factorial, que es 6, nos queda menos x cúbica sobre 3. Bueno, así va a ver. La cuarta derivada es 0. La quinta derivada nos va a quedar aquí x5 sobre 5. Sexta derivada es 0 y la séptima es x7 sobre 7 más x9 sobre 9, etcétera, ¿sí? Aquí van puras impares quedan y van con signos alternados. Así les queda ahí, ¿sí? Aquí sería el siguiente, etcétera, menos x a la 11 entre 11, etcétera, ¿sí? Así queda toda la serie de arco tangente de x. Esa es una buena tablacha, sí puede ir sacando. Bueno, aquí hay que sacar unas dos derivadas más y ya ver que efectivamente el comportamiento de este polinomio es de esta forma, los exponentes, ¿sí? Bueno, y entonces lo que les queda es que arco tangente de x es aproximadamente esto que está aquí, x menos x cúbica sobre 3 más x quinta sobre 5 menos x séptima sobre 7 más x9 sobre 9 menos x11 sobre 11 más, etcétera, etcétera, etcétera. Infinito, ¿sí? Ahí. Y aquí sustituyen x igual a 1. Entonces queda arco tangente de 1, pues meten 1 aquí. 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos un onceavo, etc. Pero arco tangente de 1 es pi cuartos. Y entonces quiere decir que pi cuartos es, por lo tanto, de hecho aquí sería aproximadamente, ¿sí? 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos un onceavo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya despejan pi de aquí y ya les da esta aproximación, ¿sí? Pi, por lo tanto, es aproximadamente 4 veces todo esto que está aquí. 1 menos un tercio más un quinto, etcétera. Menos un onceavo. Y ya. Esa es una aproximación que se hizo, creo que es la primerita de 1671, pero no todas las aproximaciones son buenas. Ok, si les gusta sentarse y jugar con su calculadora o su computadora, pueden ir sacando aproximaciones y van a ver que es muy lenta esta. No es recomendable, ¿sí? Para poder sacar unas cuantas cifras decimales de precisión del número pi, necesitan tomar decenas de estos números, incluso hasta centenas, creo, más de 100 términos de esta sumatoria, para medianamente encontrar unas 2 o 3 cifras decimales de precisión del número pi. Pero ahí tienen una aproximación del número pi, ¿sí? Hay otra, esta es la que creo que no sé, bueno, supongo que no sé si esta es la que usen para obtener los nuevos dígitos, nuevos dígitos que son, o nuevas cifras decimales de precisión del número pi. Les digo que no sé en qué cantidad vaya, pero ya van del orden de por ahí un compañero dijo que del orden de los billones de dígitos que se encuentran del número pi o del número e. Ajá. Hay otra que es la siguiente, ¿verdad? De hecho, es un poco tardado, pero nada más la voy a platicar y ustedes la pueden ensayar. ¿Verdad? Esta fue hecha, ¿qué fue esta? Aquí traía la fecha. En 1706.
1706 fue esta forma de aproximar el número pi, vean, pero se usa esta, vean, lo interesante, vean, esta que está aquí, la dejamos. Y se va construyendo, vean, el primer paso es demostrar esta, se demuestra esta, de hecho está bien en los libros, incluso arco tangente de X más arco tangente de Y. Esta es una identidad, vamos a ponerse una identidad trigonométrica, arco tangente de X más Y, 1 menos XY. ¿Vean? Incluso viene en los formularios, pero se puede deducir fácilmente ese de ahí. Y de ahí se demuestra lo siguiente. Vean, se demuestra esto, esto lo hizo, se hizo en 1671, no 1706. Ajá, 1706. Hay 40 años casi después, ¿verdad? Demuestra eso. Bueno, vean. Esto lo hizo un matemático que se llama es que no sé cómo se le ocurrió, pero John Machin, hasta el nombre tiene, ¿verdad? El apellido lleva la fama. John Machin, no sé si era inglés. John Machin, así de Machin. Ajá. Bueno, él lo que hizo fue lo siguiente, vean, no sé cómo se le ocurrió, pero vean, puso esto, arco tangente de 120, usando esta demuestra lo siguiente, 119 menos arco tangente de 1 sobre 239, esto es pi cuartos, pero esto sale muy fácil, ¿verdad? Lo pueden hacer ustedes con calma en su casa ahorita, que si tienen tiempo y les gusta jugar con su calculadora, meterse con los números, vean, arco tangente de 120 sobre 119, aquí 119, es arco tangente de 1 menos arco tangente de 1 entre 239 es pi cuartos, vean. Si ustedes, ¿de dónde sale esto? Si ustedes meten estos números aquí, esto les queda 1. Y les queda, por lo tanto, arco tangente de 1 que es pi cuartos. Vean, esto es fácil sacarlo, ¿sí? Vean, esto que está aquí, lo meten aquí. Y esto les va a quedar, bueno, aquí metan, aquí, de hecho, estrictamente se requería las de signo menos, pero aquí lo pueden hacer. Esto es arco tangente de 120 sobre 119. Pónganlo así como más arco tangente de menos 1 entre 239. Y le aplican esto, arco tangente de X más Y, ¿sí? De 120 sobre 119 menos 1 entre 239 entre 1, y aquí abajo les va a dar, con este menos les da más, 1 entre 120 sobre 119 por 1 entre 239. Increíblemente esto que está aquí, aunque no me lo crean, les da 1. Y entonces queda arco tangente de 1 y ahí tienen pi cuartos. Bueno, aquí tienen esta, pi cuartos, pero esta no es la que usa. Ajá. Ya, esta sale rápidamente, ¿sí? Ajá, bien. Vean, esta es facilísima. Simplemente la meten aquí y van a checar que este cociente, este número que me quedó aquí, si lo meten a la calculadora incluso, les queda arco tangente de 1, les da el pi cuartos y ya. Por lo tanto, esto les da pi cuartos. Bueno, ahí lo pueden hacer con calma, pero luego viene esta que es la que utilizan. Bien, esta es 4 veces arco tangente de 1/5 menos arco tangente de
1 entre 2,39 también es pi cuartos. Ajá. También es pi cuartos. Bueno, entonces aquí lo que se demuestra exactamente que esto que está aquí, 4 veces, bueno, esto ya fue cierto, vean, esto es fácil. Aquí demostramos que 4 veces arco tangente de 1/5 se demuestra es igual a esto que está aquí. A arco tangente de 120 sobre 119. Usando esta misma fórmula de aquí. ¿Sí? Simplemente la usamos dos veces. Aquí es 4 tangente. Usamos primero arco tangente de 1/5 más arco tangente de 1/5. Les da 2 veces arco tangente de 1/5. Apliquen esa fórmula que está ahí. Arco tangente de 1/5 más 1/5 entre 1 menos 1/5 por 1/5. Y luego la sumamos otra vez para tener 4 veces. Cuando hacen esto, se llegan a que esto que está aquí es lo mismo que teníamos acá. Y por lo tanto, les queda esta fórmula que está aquí. Esta es la que se usa para calcular el valor de pi. Y entonces, ¿sí? Pi sería, voy a borrar esto, vean aquí, esto hay que hacerlo dos veces. Primero una vez, arco tangente más arco tangente, les da 2 veces, y luego otra vez, y lo suman, y llegan que 4 veces esto es exactamente esto que está aquí. Arco tangente de 120 sobre 119. Ajá. Bien, y entonces ya les quedó aquí. Y les queda que pi, este 4, pásenlo multiplicando, y esta es la aproximación que les queda. Perdón, si pi igual a 4 veces esto que está aquí. Arco tangente de 1/5 menos arco tangente de 1 entre 2,39. Ahora, esta es la aproximación que van a usar ahora, pero ¿cómo la van a usar? Esto es interesante, vean, déjenme por acá. Aquí meten este arco tangente de 1/5 y arco tangente de 1 sobre 2,39, aquí. 1 sobre 2,39. Lo meten en esta sumatoria, ¿sí? Vayan metiendo dos términos, tres términos, aplicada a esa sumatoria. Aquí saca arco tangente de 1/5, meten 3 términos de la sumatoria, lo multiplican por 4. Acá 4 términos de esta sumatoria usando esta. Vean aquí, arco tangente de 1 entre 2,39, 4 veces 1 no esta, la anterior. Pi veces, 4 veces x menos x sobre 3 más x sobre 5 menos x sobre 7. Si la de arco tangente de x más x sobre 9 menos x sobre 11, etcétera, ¿sí? La de arco tangente de x, ¿cómo quedó? No es así, no, la de arco tangente. Sí. X menos x, que es x menos x cúbica, ¿no? Ya me quedo más x quinta sobre 5, x9 sobre 9, así. En esta que habíamos quedado de arco tangente de x, esto. Arco tangente de x, aproximadamente eso que está ahí. Ahí meten arco tangente de 1/5. 1/5 al cubo, etcétera. Van metiendo 3 términos aplicados arco tangente de 1/5, 3 términos, así se van, 4, 4, 5, 5. Y obtienen, yo hice, porque así son tediosos los cálculos, pero con 3 términos ya están teniendo unas 3 cifras decimales de precisión del número pi. El libro dice que con 5 términos de la sumatoria se obtienen hasta 6 cifras decimales de precisión. Pero digamos, esta es la forma más
más rápida de encontrar una aproximación del número pi. Ya que está aquí, aquí se le aplican esta sumatoria de arco tangente de un quinto, aquí meten un quinto, lo multiplican por 4, y luego menos arco tangente de 1, 2, 39, aquí meten 1, 2, 39, aquí queda 1 en 2, 39, 1, 2, 39 al cubo, por eso se hace tedioso esto. Ajá. Y entonces se encuentran un valor aproximado del número pi, ¿sí? Del valor icónico del pi. Bien, es un poco de entonces hay gente que se encuentra nuevos dígitos del número pi en todo el mundo, ¿sí? No sé si hace poco, no encontré la noticia, por aquí la traía. No sé si en la Facultad de Ingeniería de la UNAM encontraron un nuevo dígito, no sé recuerdo si del número E o del número pi. Hace como 4 o 5 años, me parece. Ajá. Por ahí está la noticia. Si se meten en internet, ahí lo pueden ver. Bien, ok. ¿Algo más que quieran? ¿Alguna pregunta más? Traten de checar los ejercicios. Mañana traigan dudas para aclarar. Ajá. Y entonces el examen se manda el jueves. Ajá. ¿Algo más que quisieran aclarar? ¿Algo más? Derivadas de las trigonométricas inversas es simplemente las... Déjenme poner aquí. Espérenme. Derivadas de las trigonométricas inversas, pues es simplemente, a ver, déjenme les platico de las trigonométricas inversas. Bueno, recuerden que simplemente es usar las reglas de derivación y las fórmulas de derivación. Pero a ver, ahí deben tener cuidado en lo siguiente. Recuerden, a ver. A ver, espérenme, me estoy confundiendo con ustedes. A ver, déjenme ver. Tercer parcial. Sí, está bien. Ajá. Sí, exacto. No, sí va bien. Ven. Recuerden que las trigonométricas inversas simplemente hay que ver las reglas de derivación. Pero a ver, una cosa importante que es que no lo hacen es cuando vas a poner esta función. F de x, así a propósito, digamos, a ver, seno de 2x aquí a la arco tangente de 3x. Vamos a ver que considera el argumento, a ver si se puede simplificar. Ajá. A ver, fíjense bien porque se toma mal si no lo hacen así. A ver, la forma correcta de derivar una función a otra función, lo he mencionado varias veces, es con derivación logarítmica. ¿Sí? A ver, cada que se tiene una función a otra función es derivación logarítmica. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué significa derivación logarítmica? Pues que hay que aplicar logaritmos. A ver, no se vaya aquí a aplicar alguna fórmula que vieron ahí en internet. Derivación logarítmica es aplicar logaritmos para luego meterse a una derivada implícita. Si no hacen ese proceso, se va a tomar incorrecto el problema. ¿Sí? A ver, eso se aplica a una función a otra función. Y aquí es aplicar logaritmos
a ambos lados. Aquí a la arco tangente de 3x y bajar por propiedades del logaritmo arco tangente de x, logaritmo natural del seno de 3x. Ahí. Y luego ya aquí aplicar derivada implícita. Aquí la derivada del logaritmo natural 1 entre y por y', aquí ya aparece la derivada que se va a despejar. Y aquí un producto. ¿Sí? Es la primera por la derivada de la segunda. Aquí la derivada del seno de u es 1 entre el seno de u por la derivada del seno de 3x, que es coseno de 3x por 3. Aquí va un 3, ¿sí? Y luego más la segunda. Y aquí simplemente la derivada de arco tangente. Tienen que ver la fórmula de arco tangente de u, que es 1 entre 1 más su cuadrada, más 9x cuadrada, por la derivada de 3x, que es 3, por 3. Me quedaría así. Ahí está desplegada la derivada. Aquí podemos simplificar algo y ya nada más despejar y'. Aquí se puede hacer alguna simplificación, 1 entre y por y', porque aquí coseno entre seno nos da cotangente, ¿sí? Entonces nos quedaría 3, tenemos arco tangente de 3x, coseno entre seno es cotangente de 3x, así. Y acá simplemente lo ponemos todo en un solo término, sería más 3 veces, aquí hay ese 3, logaritmo natural del seno de 3x, entre 1 más 9x cuadrado. Ahí estaría. Y ahora sí se despeja. Y', es todo esto que multiplica por y lo sustituyen. Seno de 3x a la arco tangente de 3x por todo esto, ¿sí? Aquí va y, seno de 3x, arco tangente de 3x, y aquí va, arco tangente 3, etcétera. Arco tangente de 3x, cotangente de 3x, más, etcétera. 3 logaritmo natural, seno de 3x entre 1 más 9x cuadrado. Y ya está, ¿sí? La derivada. Pero esto es derivada logarítmica. ¿Sí queda claro? Ahora, así sale entonces una función a otra función, así se debe derivar. Cuando tienen, si aquí en vez de tener seno de 3x al arco tangente de 3x, aquí tienen no una función, sino un número, por ejemplo, vas a ponerle 2 al arco tangente de 3x, por ejemplo. 2 al arco tangente de 3x. Bien, de hecho, ustedes pueden aplicar siempre logaritmos, ¿sí? Aquí no es necesario aplicar derivación logarítmica, pero la pueden aplicar, ¿sí? La pueden aplicar y va a salir el mismo resultado. Aquí también pueden aplicar, pero aquí tenemos nosotros la fórmula de la derivada de a a la u. Esta fórmula sí tenemos. Tenemos a la u, logaritmo natural de a, por d u en x. Entonces esta sí se puede hacer directa con la fórmula. Pero vean la diferencia entre esta y esta que acabo de borrar. ¿Sí? Puse seno de 3x, ¿verdad? Sí. El seno de 3x a la
arco tangente de 3x. A ver, sobre advertencia, acuérdense, no hay engaño. Una función a otra función es derivación logarítmica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una. La otra que se les pide es que apliquen. Déjame decir que hay un examen aquí, tengo un poco de tiempo para decirle más o menos los errores que se cometieron. Por aquí tengo un examen, pero está. Bien, estos son de los exámenes que se aplican en el grupo del SAI, pero muchos ejercicios son parecidos. Por ejemplo, por ejemplo, este de aquí, esta derivada, vamos a poner, vean. Vean, por ejemplo, derivada, como dicen, deriva esta función, y igual al logaritmo natural de x cuadrada coseno de x entre 1 más x cuarta a la 7. Ahí. Incluso aquí, no sé si en el enunciado del ejercicio que se les pregunta a ustedes ahí, dice aquí, derive las siguientes funciones. Cuando haya que usar propiedades del logaritmo, hay que usarlas antes de derivar. Lo mismo en derivación logarítmica. Vean, si aquí está esto, aquí, pues se avienta la puntada de derivar esto con el logaritmo natural de u. Es un relajo realizar eso y van a llegar mal al resultado. Entonces, una situación de esta, hay que aplicar propiedades del logaritmo. O sea, si se derivan directo 1 entre u, toman todo esto como, imagínense, 1 entre todo eso, y luego aquí viene la derivada de todo esto. Es una locura, pues para eso son los logaritmos, para eso se enseñaron, para que se usen. Entonces aquí lo que deben de hacer es aplicar logaritmos. Primero, el logaritmo del numerador, vean, es el logaritmo de x cuadrada coseno de x, así, menos el logaritmo del numerador. Y luego aquí, seguir. Aquí es la suma de los logaritmos. Logaritmo natural de x cuadrada más el logaritmo de coseno de x. Y aquí es bajar este exponente. Menos 7 logaritmo de 1 más x cuarta. Y aquí ya pueden derivar, ya no hay mucha diferencia, pero aquí este 2 puede bajar. 2 logaritmo natural de x más logaritmo coseno de x menos 7 logaritmo de 1 más x cuarta. Ahí están las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí derivan, y la derivada queda en un 2 por 3, aquí directo la derivada, 2 sobre x, 1 sobre coseno, probabilidad del coseno, nos da aquí menos cotangente de x, y acá menos 7, 4x cúbica, entre 1 más x cuarta. Aquí ya nos ponen 28x cúbica, y ahí está la derivada. 1, 2, 3, 4 pasos. Ajá. Entonces, hay que usar propiedades de logaritmos en las derivadas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, terminan rapidísimo. Ok, vean, o esta que está aquí, acuérdense, por ejemplo, la derivada de esto. Y igual x a la x a la x. Así, esa función que está ahí. X a la x a la x, pues de entrada es una función, otra función. Hay que aplicar logaritmos. ¿Sí? Entonces, aquí, una función a otra función,
es logaritmo. Seguramente, yo vi que un compañero lo hizo de la siguiente manera y le quedó rápido, porque es una potencia, es x elevado a la x y luego elevado a la... Esta x que está aquí elevada a la x. Entonces, lo que un compañero que lo hizo bien hizo lo siguiente. Logaritmo natural de y, logaritmo natural, vamos a indicarlo, vean, x a la x a la x. Ahí. Y luego aquí, logaritmo natural de y, vean, baja este exponente, x a la x. Logaritmo natural de x, ¿sí? Es x a la r. R es x a la x, esto es lo que baja. Pero aquí siguen teniendo una potencia de x a la x. Entonces el compañero lo que hizo fue volver a aplicar logaritmos. Lo cual estuvo bien, vean, aquí les queda el logaritmo, voy a indicarlo, de x a la x por logaritmo natural de x. Ajá. Y les queda logaritmo de logaritmo natural de y, ajá, igual, y aquí les queda la suma de los logaritmos. X a la x más logaritmo de logaritmo de x. Logaritmo de y igual, y aquí este baja. X logaritmo natural de x más logaritmo por logaritmo natural de x. Y aquí empieza a derivar. ¿Sí se ve? Como salió esta. Ahí empieza a derivar. Ajá, vean. Y queda, aquí queda el logaritmo, vean. Vamos a terminar de aquí, vean. Que queda bastante, no que son nada larga, vean. Derivan aquí, vean. Ven aquí cómo es la derivada de esto, vean. Es 1 entre el logaritmo natural de y, ¿sí? La derivada del logaritmo natural de 1 entre u por la derivada de u, por 1 entre y por y'. Ahí está. Ven que quedó bastante bien esa idea. Porque yo lo había pensado aquí directo derivar desde aquí, pero aquí me enfrentaba con otra función elevada a otra función, entonces la hice aparte, pero como lo hizo el compañero así, es que rápido quedó, porque aquí ya les queda un producto, vean, aquí les queda, por aquí es la derivada de esto, vean, x por la derivada del logaritmo les da x por 1 en x, más la derivada de esto, la derivada del logaritmo natural de 1 entre el logaritmo natural de x por 1 entre x, ahí está. Y ya despejan, vean, y', vean qué bien quedó aquí, vean. Porque queda y', estos dos pasan multiplicando, vean. Y logaritmo natural de y, por aquí les da 1, más 1 entre x logaritmo natural de x. Pero aquí sustituyen esto y ya lo tienen, vean. Porque el logaritmo natural de y es x a la x logaritmo natural de x por y. Y es x a la x por 1 más 1 entre x logaritmo natural de x. Y ya les queda la derivada. Pero es con derivada logarítmica, ¿sí? Bueno, déjenme otro, vean. Aquí, por aquí había otro interesante que... A ver, déjenme ver. Voy a ver si encuentro aquí uno rápido. Vean, los logaritmos... Sí, me da tiempo. Mañana comento otro si quieren de esta, de 8.21, vean. Vean, este que está aquí, a ver, déjenme ver si hay... Había otro mejor por acá, pero déjenme ver este. A ver, déjenme, este que está aquí, a ver, vean. La derivada de esta. Recuerden que, aunque se sugiere, aquí es forzoso, bueno, es forzoso una derivada de esto aplicar derivación logarítmica, ustedes pueden aplicar logaritmos
cuando quieran, ¿sí? Ajá, vean, por ejemplo, esa que está aquí, vean, y igual a sobre b, así como está, a sobre b a la x, b sobre x a la a, y x sobre a la b. Vean, así como está. Vean que aunque no nos lo digan, ¿sí? A y b son constantes. Entonces, realmente aquí estrictamente tenemos la regla del producto. Esta por la derivada, podemos agrupar en dos. Esta, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Vean, estas se pueden derivar directamente, vean. Ahora, si yo les digo, vean, si tengo tiempo de comentar esto, para que vean la diferencia entre eso. Vean que todas estas se pueden derivar tranquilamente, porque vean, si yo les digo, ¿quién es la derivada de a sobre b a la x? ¿Quién me dice cuánto es esa derivada? A sobre b a la x. ¿Quién me dice? Acuérdense, esta es una constante. Acuérdense, tenemos la derivada de esta función. ¿Qué es esto? Es la función misma, logaritmo natural de a. Entonces, la derivada de esto, de esta función, vamos a poner esta derivada, es simplemente una exponencial de base a sobre b. Entonces, es quien a sobre b a la x por el logaritmo natural de a sobre b. Es esa derivada. ¿Sí queda claro para todos? Vean. Se ve claro porque esta derivada es esa que está ahí. Ajá, aquí es a sobre b a la x. ¿Por qué es esta fórmula? La derivada de a la x es a la x logaritmo natural de a. ¿Ven? Es esta fórmula, solo que la base ahora es a sobre b. Ahora, ¿sí queda claro? Vean. ¿Quién es la derivada de bx sobre a? B entre x a la a. Esta también podemos derivarla. No necesitamos fórmula porque b sobre x a la a es la derivada, ajá, de hecho, vamos a aplicarle aquí directo para no complicarnos, si quieren, la derivada de una función elevado, recuerden, a y b son constantes. Aquí la derivada de esta función elevada a la a, ¿sí? Esta derivada, acuérdense quién es, a por u a la a menos 1 por du en dx, que está aquí. Entonces, esta derivada sería a b sobre x a la a menos 1 por la derivada de b entre x. Y esta derivada b es constante. Nos da a b entre x a la a menos 1, ¿sí? Y la derivada de b entre x es menos b entre x cuadrada. B es constante. Ahí está la derivada de esta que está aquí. Y esta es la misma fórmula que esta. Porque es una función elevada a una constante. X sobre a elevada a la b. Es la misma u elevada a la b. Esta es constante, entonces es b por x sobre a la b menos 1, ¿sí? Por la derivada de x sobre a. Voy a indicarlo, pero la derivada de x sobre a es 1 sobre a. De x sobre a la b menos 1 por 1 sobre a. Vean, las tres funciones se pueden derivar. Bien, pero hacerlo así es una locura, porque bueno, aquí puse las derivadas, ¿sí? Ajá. Puse las derivadas. Y entonces aquí tendré que aplicar ahora la regla del producto. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, y aquí ya están las derivadas. ¿Sí? Bueno, pero si aplican, vean, si quedó claro, vean la diferencia, vean, en ninguna de estas hay una función elevada a otra función. No hay que aplicar reglas de logaritmo, vean, aquí es
a la x, y aquí simplemente es una función elevada a una constante. Una función elevada a una constante que tenemos reglas de derivación para estas. Son las que se aplicaron aquí, vean. Lo que hay que hacer aquí, vean, apliquen propiedades, apliquen logaritmos, derivación logarítmica. Logaritmo natural de y, vean, lo voy a hacer directo, vean, son tres productos, es la suma de los logaritmos. Más logaritmo de b entre x a la a, más logaritmo x entre a la b. Y vean qué sencillo se convierte esto. Este x baja, x, logaritmo natural de a entre b. Este a baja, a, logaritmo natural de b entre x. Este b baja, b, logaritmo natural de x sobre a. Y aplican todavía más propiedades del logaritmo, ¿sí? Nos queda el logaritmo natural de y. Vean, aquí si quieren aplicar esto, no afecta nada, pero es mejor que esto es constante, lo pueden dejar ahí. Nos queda x por logaritmo natural de a sobre b, esto es constante. Aquí sí nos queda más a logaritmo natural de b menos a logaritmo natural de x, resta de logaritmos, y acá más b logaritmo natural de x menos b logaritmo natural de a. Y ven qué fácil nos va a quedar la derivada. ¿Sí se ve? Propiedades del logaritmo. Bueno, para eso son los logaritmos, para que ilustren su potencial. A ver, y aquí ven que queda directo. Vean, acuérdense, esto es constante, derivan 1 entre y por y'. Aquí directo. Esto es constante, la derivada de x es 1, pues nos queda nada más logaritmo natural de a sobre b. Esto es constante, su derivada es 0, esto es constante, su derivada es 0. Y nada más nos queda, por lo tanto, menos a entre x y más b entre x. Y ya acabaron. Este y pasa multiplicando. Pero y es todo esto. Entonces, ¿qué les queda? A sobre b a la x, b entre x a la a, x entre a la b, aquí es y, que pasa multiplicando por esto que está aquí, y ya acabaron. Logaritmo natural de a sobre b, menos a entre x, más b entre x. Ahí está la derivada, y usando los logaritmos como una herramienta para derivar rápidamente. ¿Sí? Vean qué comodidad quedó de derivada, que si empiezan a derivar ahí. Entonces, derivación logarítmica, ¿sí? Ok, a ver, vamos a dejarla hasta aquí. Entonces mañana, si tienen más dudas, los comentamos, y el examen el jueves.